El 23 de junio fue un día histórico para Colombia. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC firmaron el punto número 3 de las negociaciones, donde definen el fin del conflicto, que acuerda el cese bilateral del fuego, la dejación de las armas y la seguridad de los guerrilleros. Este es uno de los puntos más trascendentales con el que se espera poner fin a los 52 años de conflicto armado en el país, el más antiguo de América Latina, como también a miles de muertes y desplazamientos forzados. El sistema informativo de Canal Capital le cuenta cómo fue que se definió y quiénes fueron los protagonistas de la firma de este trascendental acuerdo. La jornada del presidente Juan Manuel Santos y su comitiva para sellar el acuerdo sobre el fin del conflicto duró 14 horas. El avión Júpiter de la Fuerza Aérea iba casi lleno. Una de las pasajeras fue nuestra directora de noticias, Claudia Palacios, quien nos cuenta cómo transcurrió el vuelo de la paz. Y en este momento entra el presidente Juan Manuel Santos. El presidente abordó por la puerta trasera, saludó a la comitiva, la mayoría periodistas, 40 colegas que hemos cubierto la guerra y queremos cubrir la paz. Yo le confieso que al principio no creí en este proceso de paz y mi afán siempre fue que no nos lo fuéramos a tirar. Soy la primera en pensar que esto sigue siendo todavía un milagro, o sea, un milagro que yo nunca me imaginé que lo iba a vivir, y le agradezco a todos los que trabajaron, pero además a nosotros. Yo también he participado en esta vaina. Así, con buen humor, transcurrió el vuelo de ida. Uno de los miembros de la Comisión Histórica anticipaba el desafío para Colombia. Empezaremos a entender que la responsabilidad de este conflicto no es solo de los agentes o actores armados. En este conflicto muchos tenemos responsabilidades, entre ellos la academia y los medios masivos de comunicación. Y de regreso, la foto para la historia. Muy emocionado, va a haber un cambio muy importante en el país, de no tener un factor tan grande y tan importante de conflicto como han sido las FARC durante medio siglo. Y los compromisos individuales para cumplir el acuerdo. El de los empresarios. Si vamos a hacer la paz con quienes han hecho la guerra durante mucho tiempo, tenemos también que hacer la paz y la convivencia entre todos los colombianos. El de los ministros. Viajé con la expectativa de que realmente íbamos a terminar el conflicto en Colombia. Regreso con esa convicción y con el compromiso de hacer realidad lo acordado. Lo fundamental es encontrar el camino del trabajo decente, rural, de un piso de protección social para todas y todos los colombianos, especialmente los que viven en el campo. Hay que llevar desarrollo a las regiones, hay que llevar energía, hay que llevar progreso, hay que llevar regalías, hay que llevar rentas, hay que ayudar a financiar, cerrar muchas de las brechas sociales que tenemos. El de los políticos. No es carreta, en serio, los próximos 25 años nos toca dedicarlos a construir reconciliación. ¿Eso cómo se hace? Es fácil odiar, es fácil decir ese es malo, blanco, negro, bueno, malo, así o no, pero lo difícil es encontrar puntos de construcción colectiva. Se ha llegado a los acuerdos, ahora hay que construir la paz en las regiones, en la sociedad colombiana, ganar el referendo y convencer a todos los colombianos de que este es nuestro futuro. Es una garantía para cualquier persona saber que ya hay mucha gente que no tiene disponible armas para hacer daño. Lo veo realmente como un logro y ojalá que en un año efectivamente todo esto pueda pues ser una realidad, ¿no? Yo creo que sería una cosa maravillosa. El de la sociedad civil y las víctimas. Vine a La Habana llena de expectativas y de interés. Regreso mucho más comprometida con la construcción de paz. Me fui para La Habana a estar en un acto histórico de Colombia y me vine para Colombia a hacer de esos acuerdos que sean una realidad. Regreso con nostalgia y con la decisión de seguir trabajando desde el arte y la cultura por la paz. Y el de la iglesia. El compromiso es seguir luchando por la paz, sobre todo que esta paz se termina con una firma y ahí mismo empieza lo de verdad, que se trata de construir una nueva Colombia, una Colombia del posconflicto, una Colombia que corrija todos los errores que dieron pie a que viviéramos 50 años de guerra. También el optimismo de un militar formado para la guerra que le apuesta a la paz. El cese al fuego y la dejación de las armas en ese acuerdo
nos muestra que el horizonte de la paz es posible en Colombia. Y la reflexión de un periodista al que 20 asesinatos dejaron sin palabras y por eso prefirió hablar a través de su cámara. Gente de Antioquia que le apuesta a la paz en un territorio donde muchos todavía quieren perpetuar la guerra, pero es porque no saben el dolor que eso significa, sobre todo para las familias campesinas, que son las que lo pierden todo. La paz también tomó este vuelo, ya aterrizó en Colombia y como la paloma que la simboliza puede viajar por todo el país donde haya colombianos dispuestos a ayudarle a volar. Las delegaciones del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron el punto número 3 de las negociaciones de paz. Se acordó el cese bilateral del fuego, la dejación de armas y la seguridad de los guerrilleros de las FARC. Técnicamente, este es el fin de la guerra. Este fue el momento de la firma del acuerdo. Este momento histórico dio inicio con las notas del himno nacional de la República de Colombia. En la mesa principal, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el líder de las FARC, Timoleón Jiménez Timochenko, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el ministro de Relaciones de Noruega, Børge Brende, el presidente de Cuba, Raúl Castro. Bienvenidos todos a esta importante ceremonia de la mesa de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, para la firma de los acuerdos sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Fue el delegado de Cuba, Rodolfo Benítez, el encargado de leer los términos del acuerdo. Primero, acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas. 2. Objetivo. El delegado de Noruega se refirió a la lucha contra los grupos al margen de la ley, la participación en política y el acompañamiento al proceso. Incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Luego de las firmas protocolarias, el presidente de Cuba, Raúl Castro, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el líder de las FARC, Timoleón Jiménez Timochenko, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dieron sus discursos para sellar este momento histórico del país. Muy bien, hacemos una pausa en el sistema informativo de Canal Capital y ya regresamos. Después de la firma de los acuerdos, el presidente Juan Manuel Santos insistió en que, a pesar de los obstáculos y del escepticismo, la paz se hizo posible. Ahora el reto es hacerla duradera. En su discurso, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la paz le está devolviendo la esperanza a los colombianos. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Dijo también que el acuerdo firmado garantiza una paz definitiva y sólida. Santos aseguró que el acuerdo será supervisado por observadores internacionales para garantizar que se cumpla. Los colombianos en todo el territorio podremos vivir sin miedo a ser víctimas de la confrontación con esta guerrilla. El mandatario insistió en que la firma del fin del conflicto es el punto de partida para construir un país donde haya paz para todos. El máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez alias Timochenko, afirmó que la firma del fin del conflicto no representa la derrota de nadie. Al mismo tiempo invitó a las fuerzas militares a que sean aliados de la paz y la reconciliación. Agradeciendo la participación en el proceso del fallecido presidente Hugo Chávez, el máximo jefe de las FARC inició su discurso. Quisiera pedirles, con el mayor respeto, disculpas, para aprovechar este instante con el propósito de rememorar a un gran ausente, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Díaz. Alias Timochenko ratificó que la firma del fin del conflicto no es la derrota de una de las dos partes. Lo que está a punto de sellarse no es una capitulación de la insurgencia,
como querían algunos obtusos, sino el producto de un diálogo serio entre dos fuerzas que se enfrentaron por más de medio siglo, sin que ninguna pudiera derrotar a la otra. De igual manera, afirmó que la participación de las fuerzas militares en el proceso ha sido clave. Hemos discutido largamente, llegando incluso a callejones que parecían sin salida, que solo pudieron superarse gracias a la desinteresada y eficaz intervención de los países garantes. E insistió en que harán política. Pensamos trabajar por la unidad del movimiento democrático y popular en nuestro país, sin sectarismos ni posiciones hegemónicas, en procura de la confluencia de toda la inconformidad con el modelo actual de las cosas, a objeto de generar profundos cambios en la vida colombiana, pensando siempre en el interés de las mayorías. El máximo jefe de las FARC terminó su discurso recordando que la guerra ha costado cientos de miles de millones de dólares al país. El último día de la guerra. Muchas gracias. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó el compromiso de la organización con la paz en Colombia y especialmente con el proceso de dejación de las armas. Para él, la calidad del proceso de conversaciones y del acuerdo harán de este un ejemplo mundial. El proceso de paz colombiano valida la perseverancia de todos aquellos en el mundo que trabajan por poner fin al conflicto violento, no mediante la destrucción del adversario, sino mediante la búsqueda paciente de una solución conciliatoria. Ahora resultará crucial movilizar al pueblo y los recursos requeridos para la supervisión y verificación del mismo. Sabemos que las conversaciones de paz continúan y que quedan pendientes importantes temas, pero confiamos que el logro de hoy proporcionará un renovado impulso hacia la última fase de las negociaciones. Y desde el comienzo de las negociaciones, hace casi 4 años, se habló de que un empresario vallecaucano fue el eslabón inicial que contactó al presidente con el entonces máximo líder de las FARC, Alfonso Cano. Ese empresario había estado en el anonimato hasta cuando viajó a La Habana a ser testigo de la firma del acuerdo para el fin del conflicto. Nuestra directora Claudia Palacio le preguntó cómo comenzó todo. Ahora que se ha llegado al acuerdo para el fin del conflicto y el cese bilateral de las hostilidades, se empiezan a revelar algunos secretos de cómo empezó este proceso de paz. Y uno de los protagonistas de ese comienzo es el empresario Henry Acosta, de quien se había hablado mucho, pero nunca había contado cómo fue esto, al menos ante un medio de comunicación. Señor Acosta, ¿cómo se siente hoy de ver en qué va lo que usted empezó? No, pues totalmente satisfecho, es como lo que uno creyó hace muchos años. Yo empecé en esto en el año 2002 con el presidente Álvaro Uribe, los 8 años de los 2 mandatos de él intentando hacer el acuerdo humanitario y a veces intentando hacer el proceso de paz. Luego empecé con el presidente Santos, a quien le hice la propuesta de hacer esto. Me la recogió, eso lo hice en julio 12 del 2010, en una carta que le envié a él a través del doctor Fran Per, alto comisionado para la paz, y la señora Clemencia, su esposa. Y luego en septiembre 7 el presidente Santos le envía una comunicación a través mío al secretariado, concretamente al comandante general de las FARC, Alfonso Cano, y a Pablo Catatumbo. Y les propone iniciar unos diálogos, iniciar una reunión para fijar una agenda que permitiera hacer esto que está no concluyendo hoy, pero hoy sí terminó una etapa grande, el fin del conflicto. Nos falta el acuerdo final, pero como lo dijo Raúl Castro hoy, esto ya no tiene marcha atrás. Usted dice que hoy hubo un gran ausente. ¿Quién fue? Hoy hubo un gran ausente, claro, es ausente físico y ausente que no lo nombraron, Alfonso Cano. Alfonso Cano es el hombre que se... Estamos en el aeropuerto, por eso nos pasa esto. Usted dice que el gran ausente fue Alfonso Cano. Alfonso Cano es el hombre que inició esto, era comandante general de las FARC. Inició esto a través de Pablo, a través del secretariado. Y hay que decir una cosa, Claudia,
Esto empieza en septiembre 7, las FARC responden en octubre 15 que sí, ambos del 2010, pero en septiembre 22 mataron al Mono Jojoy y las FARC se mantuvieron. Y el 4 de noviembre del 2011 matan a Alfonso Cano y las FARC se mantuvieron. Mira, Alfonso Cano es el gran ausente. Yo digo, esto tiene unos actores muy importantes, Alfonso Cano, Juan Manuel Santos, Pablo Catatumbo, y bueno, yo he ayudado un poquito. ¿Y por qué sí se pudo hacer estando Santos de presidente en menos tiempo del que usted tuvo trabajando con Uribe para lograr el mismo objetivo que no se cumplió? Pues mi análisis es que el presidente Santos siempre creyó en lo que proponían las FARC, en negociar las causas políticas, sociales y económicas del conflicto. El presidente Uribe decía reunámonos y ahí vemos qué hacemos. Que le decía que le quitaran los fierros. Ah, decía sí, Henry, vayan a ver si ellos entregan los fierros y nos reunimos. Pero no quería discutir. No, las causas políticas no, él se negaba a eso. ¿Usted quién es? Yo soy Henry Acosta Patiño, economista de la Universidad Nacional, vivo en Cali y nací en Génova, Quindío. Pues soy un empresario, he trabajado con las Naciones Unidas, con la FAO, la OIT, el Grupo Cafetero, y bueno. Gracias. Bien, hacemos una pausa en el sistema informativo de Canal Capital y ya regresamos. Un día después de firmado el acuerdo, el Ministerio de Defensa reveló la ubicación de las 23 zonas de normalización temporal en donde estarán concentrados por 6 meses los miembros de las FARC luego de que se firme el acuerdo final. Ninguna de estas zonas quedará en territorio de Bogotá o Cundinamarca. Serán 23 zonas veredales transitorias de normalización con verificación de Naciones Unidas y en donde se garantizará el cese al fuego y las hostilidades de manera definitiva. Las FARC dejarán las armas en manos de la ONU en esas zonas. La Paz en el Cesar, Tibú en norte de Santander, Remedios, Ituango y Dabeiba en Antioquia, Planadas y Villarrica en el Tolima, Buenos Aires y Caldono en el Cauca, Policarpa y Tumaco en Nariño, Puerto Asís en Putumayo, Montañita y Cartagena del Chairá en Caquetá, Arauquita y Tame en Arauca, Macarena, Mapiripán, Mesetas y Vista Hermosa en el Meta, Cumaribó en Bichada y 2 zonas en San José del Guaviare, departamento del Guaviare. Según el Ministerio de Defensa, las zonas son distantes de cascos urbanos o cabeceras municipales con una extensión que garantice la verificación y monitoreo de la ONU, con seguridad y logística distantes de áreas de frontera y que no estén ubicadas en parques naturales, áreas de infraestructura o cultivos ilícitos. También se han acordado 8 campamentos en sitios especiales de máximo 4 hectáreas en Fonseca, La Guajira, Vigía del Fuerte en Antioquia, Río Sucio en el Chocó, Tierra Alta en Córdoba, Corinto en el Cauca, San Vicente en el Caquetá, Lozada y La Macarena en el Meta y Puerto Colombia en Guainía. Las zonas transitorias de normalización durarán 180 días después de la firma del acuerdo final. Se descarta la ubicación de estas zonas en territorios de Bogotá y Cundinamarca. El Gobierno Nacional y las FARC anunciaron que acogerán el fallo de la Corte Constitucional respecto al mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz. Se espera que en las primeras semanas del mes de julio haya un pronunciamiento de la Alta Corte con relación al plebiscito por la paz. El plebiscito por la paz es el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz propuesto por el gobierno y acogido por la guerrilla de las FARC. Consiste en la posibilidad que tiene el presidente de la República de convocar al pueblo para que éste con su voto se pronuncie en las urnas sobre una política de gobierno. El mecanismo de refrendación se pondrá en marcha después de firmados los acuerdos. El presidente, por otra parte, tiene que informarle al Congreso de su propósito de la convocatoria. El Congreso tiene que pronunciarse en un término prudencial y una vez ocurrido lo anterior, el presidente dicta un decreto señalando la fecha en la cual se llevará a cabo la votación. La votación no puede ser antes de 30 días después que el presidente informe al Congreso, término en el cual se harán campañas por el sí, por el no y por la abstención. En teoría, la votación se haría a mediados de septiembre. En el plebiscito, la gente no va a encontrar en el puesto de votación ni en las mesas electorales una tarjeta con candidatos, sino va a encontrar una papeleta que tiene la opción del sí
o del no. Según el magistrado, si la Corte Constitucional se pronuncia favorablemente, el próximo 20 de julio en la instalación de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente podría informar al legislativo sobre su intención de convocar al país al plebiscito por la paz. Y precisamente la gran novedad de la histórica jornada fue la aceptación de las FARC que ellos hicieron del mecanismo de refrendación que decida la Corte Constitucional. El sistema informativo de Canal Capital conoció que esto se logró minutos antes de la lectura del acuerdo del fin del conflicto. Incluso algunos, los miembros de las FARC, manifestaron haberse enterado de la decisión en el momento en el que el representante de los países garantes leía el acuerdo. La siguiente es la opinión que el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, le dio a nuestra directora Claudia Palacios frente a esta decisión. Iván, la pregunta es cómo es que ustedes finalmente deciden aceptar el plebiscito como mecanismo de refrendación si la Corte lo avala. Nosotros hemos hablado de consulta popular y de colocar a consideración del pueblo de Colombia el conjunto de acuerdos que logremos en La Habana, que serán los acuerdos que abrirán las compuertas de la paz para nuestro país. Pero consulta, o sea, ustedes acaban de decir en el acuerdo que aceptan lo que la Corte diga y lo que la Corte está evaluando es un plebiscito. Si la Corte dice sí al plebiscito, entonces ustedes lo aceptan como mecanismo de refrendación. Esperamos a ver qué modula la Corte. Pero por eso, pero la respuesta es sí en caso de que la Corte diga que sí. Esperemos. ¿Cómo se siente, Iván? ¿Cómo se siente? Nos sentimos bien, ¿no? Estamos trabajando con mucha voluntad, con mucha decisión por alcanzar ese sueño que los colombianos siempre han tenido presente, que es el de la paz. ¿Está nervioso, ilusionado, nostálgico? Ni nervioso, ni nostálgico. Claro, con la paz todo el mundo se ilusiona, y cómo no va a estar ilusionado con la paz. Según el acuerdo firmado por el gobierno y las FARC, las armas de la guerrilla serán registradas, almacenadas y sacadas de los campamentos para luego fundirlas y hacer 3 monumentos. Para la dejación de armas se plantearon 7 puntos. El primero hace referencia al transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable y la recolección de estas en contenedores. El segundo es la documentación del material bélico, labor encargada a una comisión de verificación confirmada por las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Con el tercero, ambas partes establecerán un cronograma del proceso, que tendrá 3 fases en las que se recolectarán las armas hasta llegar al 100%. El cuarto punto hace referencia a la descontaminación y limpieza de los territorios afectados por minas antipersonal y munición sin explotar de parte de las FARC. El quinto es que todo el material bélico esté almacenado en un solo punto en cada campamento y será verificado permanentemente por la Comisión de la ONU y la CELAC. El sexto define que el armamento será extraído de zonas en un máximo de 180 días después del comienzo del proceso. Y el séptimo, según el acuerdo, consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable mediante el cual las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FARC para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC. Según lo acordado, las FARC podrán salir de sus campamentos una vez estén desarmados y de civil. Nuestra directora Claudia Palacios también habló con el general retirado Jorge Enrique Mora, quien además de estar muy emocionado con este acuerdo, dijo que este es uno de los reconocimientos más grandes que pueden recibir los soldados de la patria. General Mora, lo vi muy emocionado en la rueda de prensa cuando dijo que nunca se imaginó en toda su carrera hacer parte de esto, de una negociación para el fin del conflicto. ¿Cómo se siente? Sí, no, pues tantos años en la vida militar dedicados a cumplir la misión. La misión era defender a los colombianos, proteger a los colombianos, y para defender a los colombianos y para proteger a los colombianos había que perseguir a la FARC por todo el territorio nacional. Y eso es lo que han hecho y lo que hacen hoy en día nuestros soldados y policías. Por eso yo creo que lo que los colombianos han visto en el día de hoy es el resultado y es el producto del sacrificio y de la misión de los soldados y policías de Colombia. Es a ellos
a quienes les debemos estar aquí sentados. Usted marcó especial atención en el hecho de que no debemos dejar pasar de lado que una guerrilla haya aceptado entregar las armas, lo que eso significa para un grupo alzado en armas, y además son todas las armas. Despejemos las dudas que pueda tener la gente sobre qué tipo de armas, qué garantías de que esas armas nunca volverán a las manos de las FARC. Sí, el tema de las armas lo manejó directamente el general Flores y un equipo de militares, como 15, 18 militares, entre los cuales habían 6 generales y almirantes. Ellos tejieron una red, hicieron una filigrana de detalles para llegar a los acuerdos de dejación total de las armas de la FARC. Cuando yo digo total, es total. Todos los fusiles, todas las pistolas, todos los revólveres, todas las ametralladoras, todas las armas hechizas, todas las armas artesanales, los cilindros, absolutamente todas las armas de las FARC serán entregadas a las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas es la organización del mundo más respetada y más grande hoy en día. En una secuencia que nos llevará 150 días, como leyeron ahí en los acuerdos. En esos 150 días habrá una primera entrega del 30%, una segunda entrega de otro 30% y una entrega final del 40%. Con eso nos da el 100%. Y en el día D es el día del inicio, y el día D más 180 días, o sea, a los 6 meses, el 100% de las armas que las Naciones Unidas recibió de las FARC salen y desaparecen, y ya las FARC no tiene absolutamente ninguna posibilidad de volver a tenerlas. Eso es el acuerdo que se ha llegado en el día de hoy. ¿Y qué garantía hay de que las FARC entreguen efectivamente el 100%? O sea, que no dejen algo guardado debajo, encaletado en alguna parte. A ver, yo quiero decirle que nosotros debemos confiar en que hay un acuerdo y un compromiso que se va viendo poco a poco con los días. Con la primera entrega se deben entregar el 30% de las armas, ahí vamos a ver nosotros. Pero también es cierto, su pregunta tiene mucho de realidad. En la mayoría de los acuerdos que han sucedido en el mundo, las organizaciones guerrilleras han escondido armas. Eso ha pasado en casi todos los acuerdos. Aspiramos que este no sea el caso de Colombia, pero si eso llega a suceder, están nuestros soldados y están nuestros policías, y quiere decir que la FARC incumplieron los compromisos. Pero en este momento, con lo que está escrito, es de que la totalidad de las armas de las FARC se lo lleva las Naciones Unidas. Su llamado para los miembros del Ejército, de la Fuerza Pública, que se pueden sentir un poco desubicados en este momento sobre cuál va a ser su rol, si ya no es combatir por la vida de las armas y de la fuerza a la guerrilla. En primera instancia, lo que ha pasado hoy en día aquí y lo que seguirá pasando con el proceso es la victoria de nuestros soldados. Es la victoria de nuestros policías. Indiscutiblemente los colombianos tienen que tener la absoluta certeza que hoy estamos aquí sentados, que las FARC están sentadas aquí en la mesa por lo que nuestros soldados y nuestros policías han hecho. Total de que las FARC entreguen sus armas, que las FARC dejen de ser una organización guerrillera al margen de la ley, secuestrando y extorsionando. Eso se lo debemos a nuestros soldados y a nuestros policías. Es el reconocimiento más grande. Yo estoy seguro que los colombianos así lo sienten. Se sienten orgullosos de nuestro ejército, de nuestra policía, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Armada Nacional, porque a ellos le debemos la victoria de estar aquí sentados. Claro, pero tantos coroneles formados para combatir a las FARC por la vía de las armas, tantos soldados, tantos tenientes, subtenientes, ahorita ya no va a ser así. ¿Su mensaje para ellos cuál es? Porque es el fin del conflicto con las FARC. Pero la misión de las fuerzas militares continúa. Ahí nos queda el ELN, sobre el cual hay que caerle con todo el poder de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Y nos quedan unos problemas que hay que seguir solucionándolos, el problema del narcotráfico, el problema de las BACRIM, el problema de la minería ilegal. Ese rol todavía le queda a las fuerzas militares durante varios años. Además, los países del mundo, todos tienen su ejército, todos tienen sus fuerzas militares potentes, con un gran poder y una gran capacidad. Para allá vamos nosotros y eso es lo que queremos. Y el hecho de que los países tengan fuerzas militares y de policía potentes sin guerrilla es la demostración de que nosotros vamos a ser un país en paz con unas fuerzas militares potentes. Gracias, general. Muy bien, hacemos una pausa en el sistema informativo de Canal Capital y ya regresamos.
Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Álape, miembro de las FARC, habló con nuestra directora Claudia Palacios en La Habana y le reiteró que las FARC continuarán dando una pelea política en la que puedan actuar sin ser perseguidos y sin perseguir. Señora Álape, ¿cómo recibe usted ya a este punto de la negociación, este último anuncio, este más reciente anuncio? Con las emociones disparadas por todo el respaldo que se ha dado en el país y también diríamos como con esa prevención histórica que nos ha acompañado en la construcción del país de los incumplimientos por parte de los gobiernos y del Estado a todos los acuerdos que se han hecho con las comunidades. Creemos que, y es el sentimiento que percibimos hoy, que muchos sectores nos van a acompañar en esta jornada de poder afirmar una nueva era para nuestro país. El compromiso de las FARC al dejar las armas es dejar todo tipo de armas, todo tipo de actividad delictiva, inclusive la extorsión. Aquí estamos dando un paso para asumir la tarea de fuerza política. Aquí no se van a solicitar ningún tipo de recursos a ninguno. Lo que estamos comprometiéndonos es a dar la pelea política, a que el Estado garantice que las fuerzas alternativas políticas pueden actuar con toda seguridad, sin ser perseguidas, sin ser asesinadas, sin ser encarceladas. Esa es la aspiración y ese es el compromiso que esperamos de parte del Estado y los diversos gobiernos. Para decirlo más claro, porque es lo que la gente obviamente se pregunta, ¿eso significa no más extorsión, no más...? Eso significa que se para la guerra, que el delito de la rebelión se para y todos sus conexos. Eso quiere decir que vamos a generar un país donde se paren los falsos positivos, donde no hayan más desaparecidos, donde no se triture más a la gente que sale a manifestarse en las calles solicitando transformaciones. Y era una... Pero de parte de las FARC, es que es muy clara la pregunta, ¿no más extorsión? ¿Eso se puede decir? Es que ya es la paz. La paz implica que no vamos a desarrollar ninguna actividad dirigida a cobra de impuestos. Es que lo que pasa es que, te digo, la palabra extorsión a nosotros no nos agrada. Y entonces tú tienes un encaje, la extorsión, no, cobra para nosotros es un impuesto. Pero te digo, no las FARC ya entra en un nuevo escenario a la firma del acuerdo. Cuando entre a funcionar este acuerdo, pues por eso se habla de que es el cese al fuego y de hostilidades, ¿sí? Hostilidades. El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, manifestó su apoyo al acuerdo firmado por el Gobierno Nacional y las FARC. Dijo que el distrito le apostará a la refrendación positiva de estos acuerdos. El alcalde mayor felicitó al presidente Santos y al equipo negociador. Dijo que los acuerdos tendrán todo el apoyo de la ciudad. Vamos a contribuir a la paz construyendo equidad, mejorando la calidad de vida de los sectores más necesitados, llevando desde pavimento a los sitios donde los niños tienen que caminar entre el barro para ir al colegio, colegios, parques, una mejor calidad de vida. Aseguró que la capital no ha sido ajena al conflicto armado y que por eso apoyará la refrendación del acuerdo final, sin importar el mecanismo. Hago una invitación a todos los ciudadanos a que respaldemos cualquiera que sea el mecanismo que finalmente se defina para refrendar estos acuerdos de paz. Acerca de la expectativa de que la localidad de Sumapaz sea una de las posibles zonas de ubicación de las FARC, la administración distrital aseguró estar preparada. Sobre el tema de Sumapaz, estamos pensando puntualmente hacer un laboratorio de paz en esta localidad. Esto lo estamos pensando hacer de mano de no solo el gabinete, sino de las comunidades que viven en Sumapaz. Queremos construirlo con ellos. El alcalde mayor espera que el acuerdo final se firme en la capital. El presidente de Venezuela rechazó a periodistas que señalaron que su país da acogida a la ELN y se abstuvo de hacer un llamado a esa guerrilla para que devuelvan a los secuestrados.
¿Qué mensaje le da al ELN ya que los diálogos y el proceso con el ELN está en stand-by por cuenta de que todavía no han liberado a todos los secuestrados? Usted como gobierno facilitador, ¿qué llamado le hace al ELN con respecto al secuestro? Yo no tengo que hacer ningún llamado a ninguna fuerza guerrillera. El trabajo nuestro es facilitar, apoyar, ayudar, y sabe el presidente Santos que vamos a seguir, y sabe Colombia, vamos a ayudar. A pesar de todas las calumnias y campañas que hay contra la revolución bolivariana, que hubo contra el comandante Chávez, que hay contra mí en Colombia, nosotros amamos a Colombia, yo amo a Colombia, tanto como el comandante Chávez nos enseñó. Y ese amor nos sigue guiando para ayudar en el posconflicto con la FARC y para ayudar, y más temprano que tarde veamos esta misma película que estamos viendo hoy junto al ELN y el gobierno del presidente Santos. Y la comunidad internacional aplaudió el fin de más de 50 años de guerra en Colombia. Varios líderes de estados, organizaciones internacionales reafirmaron su respaldo al proceso de paz y felicitaron al presidente Juan Manuel Santos. Un aplauso para la paz. De pie, el Pleno de la Organización de Estados Americanos le rindió un tributo al fin de la guerra. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó al gobierno de Juan Manuel Santos por el histórico alto el fuego bilateral. Quisiera rendir tributo a todos los actores que han hecho viable la paz en Colombia, en especial al presidente Santos y a los líderes de la FARC, pero también a todos los países garantes de este proceso. Este es un paso trascendental para Colombia y nuestro hemisferio. La Casa Blanca también felicitó a Santos. El secretario de Estado de ese país, John Kerry, aseguró que el mandatario merece un reconocimiento por su coraje, liderazgo y compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz. El alto funcionario reiteró el compromiso del presidente Barack Obama de aportar $450 millones para el posconflicto. Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea calificó de histórico el acuerdo que se firmó en La Habana y recordó que el bloque aportará 575 millones de euros al posconflicto. El gobierno de François Hollande describió lo acordado como el camino para alcanzar una paz global. Asimismo, el Banco de Desarrollo de América Latina anunció que apoyará a Colombia con 1.500 millones de dólares en los próximos 2 años en proyectos que fortalezcan la paz. En la región, la mayoría de los gobiernos manifestaron abiertamente su apoyo a los diálogos. Después de 11 procesos de paz en Colombia con grupos armados durante 5 gobiernos, esta semana por fin los colombianos vieron y ven como una realidad el fin de la guerra. La firma con las FARC del cese bilateral del fuego, la dejación de armas, la concentración de la guerrilla por 6 meses en varias zonas y el sometimiento a la refrendación de los acuerdos significa mucho para un país que ha sufrido más de 50 años de violencia. Sigan con nosotros en el sistema informativo de Canal Capital. Aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale. Acordamos establecer 22 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. Las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FARC. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza. Un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas. Es un verdadero privilegio participar en este histórico evento.